quiero pasar por un caso clínico. Esta es una mujer de 60 años de edad que llega al instituto con esos datos que son altamente sugestivos de una pancreatitis aguda y que se confirman con la lipasa y la amilasa, en donde además debo destacar con ustedes la existencia de hiperglucemia, hiperleucocitosis, niveles normales de creatinina y de calcio y de deshidrogenasa láctica y una fosfatasa alcalina y bilirrubina normales. Y la radiografía del tórax mostró un derrame pleural izquierdo y un ultrasonido abdominal que se ve muy mal aquí, pero mostraba, ¿no? Sí se ve bien, litiasis vesicular. El tratamiento inicial de esta enferma, como llegó al instituto, fue con ayuno, una sonda nasogástrica, soluciones parenterales, nalbufina, ceftriaxona, omeprazol, metoclopramida, insulina y fraxiparina. Y entonces yo tengo unas dudas clínicas con este caso. Tiene la enferma una pancreatitis aguda grave, requería realmente una sonda nasogástrica, necesitaba omeprazol, metoclopramida y antibióticos. Es pancreatitis aguda biliar, ¿qué tal si le hacemos una colangio retrógrada? Y la última es cómo debo alimentar. Hace ya muchos años hicimos este estudio en donde lo que quiero resaltar es los criterios de gravedad que utilizábamos. Si había complicaciones atribuibles a la enfermedad, si se encontraba necrosis o hemorragia en la cirugía, porque había casos que así se estableció el diagnóstico, o cuando la pancreatitis o sus complicaciones eran causa de muerte. Actualmente ya hay más consenso en cuanto a qué llamar de pancreatitis aguda grave. Aquí les muestro algo publicado recientemente, la clasificación previa de Atlanta y la nueva clasificación de Atlanta y la clasificación determinística de este lado. Le llaman pancreatitis aguda leve, aquella que no tiene insuficiencia orgánica y no presenta complicaciones ni locales ni sistémicas. Es muy parecido aquí en la otra clasificación. Este es un término que a mí me molesta mucho, de moderadamente severa. No sé qué quiere decir moderadamente severa, o no lo puedo traducir al español. Es aquella que tiene insuficiencia orgánica transitoria o tiene complicaciones locales o sistémicas sin insuficiencia orgánica persistente por más de 48 horas. En cambio acá, en esta clasificación, es cuando hay necrosis estéril peripancreática y o insuficiencia orgánica transitoria. Y la grave, y quiero resaltar que entre leve y grave, la diferencia es la presencia de insuficiencia orgánica, insuficiencia orgánica persistente. Esta, la determinística, habla de una cuarta clasificación en donde se indicaba lo que nosotros en alguna época le llamábamos pancreatitis aguda fulminante, el enfermo que llega y no nos da tiempo de hacer absolutamente nada. Y los criterios de Ramson, y los de INRI, los de Apache, y Apache O, y LISA, y Marshall, y los que se vayan juntando esta semana. Y pues mi enferma no tiene ninguno de estos, y más aún, para predecir la gravedad de la enfermedad, dicen los sabios de la pancreatología en este año, que los marcadores simples, universalmente obtenidos en todos los pacientes, como el nitrógeno de la urea, son igualmente predictores de severidad cuando se comparan con los sistemas más complicados. Entonces el péndulo. El mérito de Ramson es hacernos un llamado de atención sobre la necesidad de separar las pancreatitis en leves y graves. Es un paso muy importante porque se trataban igual todas. Pero ahora, después de todo esto que pasó, concluimos que criterios muy simples como el nitrógeno de urea o la hematocrito, los datos clínicos, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es tan útil como cualquier score de clasificación pronóstica. A ver, mi enferma tiene un índice de masa corporal de 30, es el mismo índice que tiene Schwarzenegger y que tiene el doctor Miguel Ángel Mercado. Es el mismo índice de masa, sí, es el mismo índice de masa corporal, nada más que uno es
a lo mejor tiene más, pero es el mismo índice de masa corporal, o sea, no es lo mismo, no sirve para nada si no tiene uno el contexto del caso. Tiene frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 20 y fiebre de 38. Entonces, ¿tiene mi enfermo un cuadro grave? Bueno, pues miren, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica predice el desarrollo de insuficiencia orgánica. Si estos datos están presentes por más de 48 horas en un enfermo con pancreatitis aguda, tengan cuidado porque es un enfermo que va a estar grave. Y si lo tienen que pasar a una terapia intensiva y lo sacan rápidamente de allí porque no se fue a los graves, mejor. Pero el tener esta temperatura, estos rangos, tener una frecuencia respiratoria así, tener una frecuencia cardíaca así, o hiperleucocitosis o bandas, y aquí ya le bajaron a 20 en pancreatitis aguda, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que al periodo inicial del disparo de las enzimas pancreáticas anormalmente activadas en la pancreatitis aguda de manera local, sigue un fenómeno sistémico de magnificación, y aquí está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que siempre está antes de la falla orgánica, y esta puede ser única o múltiple, o transitoria y progresiva, y desde mi punto de vista, estos de acá le sirven muy bien para saber si es grave o no el enfermo. ¿Por qué? Porque aquella falla orgánica transitoria, la mortalidad es muy baja, mientras que la falla orgánica múltiple, la mortalidad es tan alta como del 30%. El problema aquí es la duda clínica. Si esto es así, ¿qué enfermo va a desarrollar insuficiencia orgánica? Bueno, pues el que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente. Y entonces aquí viene el problema. ¿Cómo puedo evitar esto? Ya tengo el caso, y ¿cómo voy a evitar que vaya a una respuesta persistente? Primer punto, ¿qué enfermos van a desarrollarla? Porque de todos los enfermos con pancreatitis aguda, pues muy pocos desarrollan cuadros graves, la verdad. La mayoría son cuadros leves. Bueno, pues un grupo de investigadores de páncreas de la Universidad de Pittsburgh dicen que hay una predisposición genética por un polimorfismo del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y qué es el factor de necrosis tumoral alfa? Pues es una citocina proinflamatoria, estimula la producción de otras citocinas y mediadores de la inflamación, causa isquemia, hemorragia, necrosis, edema, inflamación local y en otros órganos distintos. Y de este trabajo saco los polimorfismos y la posibilidad de tener una pancreatitis aguda grave de acuerdo a si tienen alelos mayores o alelos menores. Entonces, de acuerdo a este trabajo, uno nace, entre comillas, predestinado para una pancreatitis aguda grave si tiene uno de estos tipos de alelos, o se pueden inducir de alguna forma. Tengo una hija que es bióloga y se dedica a este tipo de cosas, y le pregunté primero que yo entendiera qué era esto, porque pues, lo decimos así fácil, pero luego no lo entiende uno. Y me dijo tranquilamente, mira, pa, si esto lo hubieran mandado a una revista de biología, nunca lo hubieran aceptado. Es bastante chafa, tiene muy pocas cosas, y los métodos que emplearon son muy parecidos a los que emplean otros autores en medicina, que hay que decirlo, son bastante malos. Ya, pues también. Pero bueno, así... cuando este trabajo se presentó, quiero platicarles otra anécdota muy rápida. Alguien del público, esto se presentó hace ya varios años en la DW en Estados Unidos, dijo, ¿y usted pretende, el doctor Whitcomb lo presentaba, cómo pretende usted que sepamos a priori quién va a tener estos polimorfismos para decir este paciente va a tener una pancreatitis aguda grave? Y su respuesta, con la mano en la bolsa y viendo a otro lado, dijo, tendremos nuestro genoma en la nube. ¿Está bien? Está bien. Otra manera de controlar la insuficiencia orgánica es controlar la liberación de los mediadores de inflamación y su sobreexpresión tisular. Y aquí un esquema de la activación de enzimas, las citocinas que predicen siempre a la falla orgánica, y por qué el bloqueo enzimático nunca ha servido. El bloqueo enzimático nunca ha servido porque del disparo
de la pancreatitis aguda sigue una cascada de eventos, sobre todo mediados por citocinas, que no tienen que ver con la activación de las enzimas. Y aquí tenemos dos alternativas: depuración de las citocinas del plasma, tan fácil como esto, y desde el punto de vista experimental uno puede lavar el plasma de citocinas y evitar las insuficiencias orgánicas, pero desde el punto de vista práctico esto ha sido imposible. Tendría uno que tener a los enfermos en las primeras 48 horas bien identificados en cuáles serían graves, de tal suerte que lo único que nos queda es la identificación de estos enfermos y el tratamiento. Para lo que sí hemos utilizado la liberación o los niveles de citocinas es para ver qué enfermo puede tener una pancreatitis aguda grave. Ahora, ¿eso está disponible en el laboratorio? Pues no. La interleucina 6 y la 8 se elevan muy rápido en los enfermos que van a ser graves, pero cuando nosotros queremos medir las interleucinas, pues ya el enfermo está intubado en la terapia intensiva. Y entonces es la anécdota del doctor Muñoz Kapelman: mientras usted lo estudia, doctor, yo lo opero. ¿Cómo podemos evitar esto? O sea, ¿cómo podemos, otra alternativa para evitar la insuficiencia? Pues evitar la hipovolemia, que ocasiona hipoperfusión tisular y por tanto necrosis pancreática. Ojo, necrosis y gravedad no es lo mismo, pero todos los graves tienen necrosis. Algunos leves tienen necrosis, pero si ellos no tienen falla orgánica no hay problema. En la hipovolemia, mejor, el periodo de ventana es muy breve, antes de que empiece la perfusión tisular, baja rápidamente las primeras 24 horas y entonces empieza a ver ya el daño orgánico, la insuficiencia orgánica, de tal suerte que tenemos un periodo de ventana muy corto en las primeras 24 o 48 horas para el manejo de estos enfermos. La hidratación debe ser oportuna, esto es precoz, mejor que tardía. ¿Por qué? Por el periodo de ventana. Controlada, esto es, se ha demostrado que si ponemos poca agua, el paciente va mal, pero si ponemos mucha, puede ir peor. Entonces, la optimización en las terapias intensivas con un montón de líquido, lo que nos entregan es un paciente hinchado y con edema agudo pulmonar y con sobrecarga de volumen. Y apropiada, se ha demostrado cada vez más que el Ringer, que además no existe en México, así que ni hablaré de él, es mejor que la salina o que el Harman. La hidratación vigorosa, pues sí, pero ¿qué? La hidratación vigorosa viene en todas las guías clínicas. ¿Qué quiere decir hidratación vigorosa? La mayoría está hecha en estudios retrospectivos, secuestro de líquidos, administración de volúmenes, biomarcadores como hematocrito U para saber si están hemoconcentrados o no. El problema es que en estos análisis retrospectivos los más graves tienen más líquidos y eso es lógico. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el efecto de todo esto? Me encuentro un estudio multicéntrico con administración precoz de líquidos intravenosos en pancreatitis aguda, firmado por Enrique de Madaria en Alicante, España, pero que tiene 3 cohortes y también es retrospectivo. Para los que vayan a ir a ecos internacionales, que ya vieron que es ahí, les llevo 2 artículos prospectivos sobre este punto. Va a estar bueno, vayan. Ese día sí pueden circular en la Ciudad de México. Entonces los análisis los divide en 3, los que recibieron en las primeras 4 horas medio litro, medio a 1 litro en las primeras 4 horas, y los que recibieron más de 1 litro. Y lo importante del estudio de Madaria es que el grupo B, esto es, aquellos que recibieron 500 a 1000 mililitros en las primeras 4 horas, tuvieron menos complicaciones locales, menos síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, requirieron menos la terapia intensiva y requirieron menos el apoyo nutricio. Y lo más interesante de este trabajo es que identifica los factores de riesgo asociados a la hipoperfusión: jóvenes, alcohólicos, con hematocrito alto y glucosa alta. Sigue chupando. Llenas todo esto. La infección de la necrosis pancreática es el segundo golpe para el tratamiento de estos enfermos. Aquí una gráfica de lo que yo entiendo por fisiopatología de esta enfermedad: la activación de enzimas, la inflamación local, la inflamación sistémica, la liberación de diferentes interleucinas
esta muerte celular local que queremos evitar con la hidratación adecuada que da lugar a la necrosis. Y la necrosis, cuando hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y es extensa, puede dar lugar a infección, y esta a partir de la segunda semana, ojo, a partir de la segunda semana puede dar lugar a falla orgánica múltiple y mayor mortalidad. Y aquí hay dos estrategias: alimentación enteral y antibióticos profilácticos. De antibióticos profilácticos les enseño solo una gráfica, tomada de este trabajo en el 2012. El optimismo desbordante de los primeros estudios hechos con poco control del antibiótico profiláctico en las primeras horas, que mostraba cierta utilidad del imipenem, vino la decepción de los estudios controlados. No hay ninguna razón por la cual dar antibióticos profilácticos en los enfermos con pancreatitis grave. No se recomiendan como profilaxis para evitar necrosis pancreática, aunque, y debo señalar aquí que es bien importante, deben darse cuando hay otras fuentes de infección, y aquí tiene que ver la colangitis, que con alguna frecuencia se presenta de manera simultánea, la colecistitis, las infecciones urinarias, las neumonías, otras fuentes de infección. La alimentación ha sido preconizada como iniciarla de manera lo más precoz que podamos para evitar la permeación, la falla intestinal y la permeación de toxinas y bacterias y todo este tipo de cosas que se presenta por no utilizar el intestino delgado. Se ha demostrado que es mejor la alimentación enteral que parenteral. La parenteral tiene más complicaciones, es más cara y es más difícil de manejar, y actualmente se demuestra que es lo mismo dar por sonda nasogástrica en pequeños bolos que una nasoyeyunal de manera continua. Entonces, las estrategias de nutrición se muestran aquí. La alimentación enteral es la preferida sobre la alimentación parenteral. Para la pancreatitis aguda leve, inicien alimentación en cuanto el enfermo tenga hambre y no tenga dolor. Para pancreatitis aguda grave, hay que iniciar alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica en las primeras 72 horas de hospitalización. Entonces, en conclusión, con nuestra enferma, tenía una pancreatitis aguda grave, tenía una pancreatitis aguda grave. No tenía al principio datos de gravedad, no tenía ninguno de los datos. En 24 horas ese síndrome de respuesta inflamatoria se convirtió en insuficiencia respiratoria y terminó la terapia intensiva intubada. Debimos haberla previsto. Requería todo lo que vieron que requería, no requería absolutamente nada, ni siquiera una colangio retrógrada, puesto que no tenía ni obstrucción biliar ni colangitis. Entonces, ¿debemos identificar oportunamente al enfermo con pancreatitis aguda grave? Sí. ¿Tenemos herramientas para identificarlo? Sí, muy simples. Una especie en extinción, un médico que tome presión arterial y pulso. Qué difícil ha sido eso últimamente. Yo luego les digo a los residentes de medicina, deben acordarse algunos de los de aquí de lo que les decía: mira, ya una vez que le hagas la tomografía, explóralo para ver si tiene alguna cosa. Prevenir el desarrollo de complicaciones. Hidratación adecuada. La hidratación adecuada, ¿cómo la vamos a controlar? Bueno, si tenemos un paciente hemoconcentrado con un nitrógeno de urea alto o un hematocrito alto, nos sirve muy bien para monitorizar nuestra hidratación. Pero es la minoría de casos. La mayoría de las veces lo vamos a controlar con la diuresis, simplemente midiendo la diuresis. Tenemos entonces vigilar estrechamente a estos enfermos. El apoyo nutricio tiene que ser precoz. Ya hay un par de estudios que dicen que esto no es cierto, pero bueno, tiene que ser lo más precoz que podamos, y así podemos evitar la atrofia intestinal y entonces el aumento de la permeabilidad intestinal, ¿no? La nutrición enteral o gástrica es mejor que cualquier otra vía. Las infecciones son causa importante de morbilidad y mortalidad,
y deben evitarse. ¿Cómo las podemos evitar? Pues limitando los procedimientos invasores, limitando la nutrición parenteral, los catéteres, ya no hay lavado peritoneal, pero por ahí a veces encuentra uno otro, y utilizando de manera muy juiciosa los antibióticos. Deben utilizarse a la carta. ¿Cuándo? Cuando tenemos infecciones demostradas. ¿Qué antibiótico? De acuerdo a la sensibilidad que tengamos y sobre todo de acuerdo a la flora y fauna, que no son las señoras que dijo aquel potosino que flora y fauna están en el bote. Las corrimos del pueblo por eso las corrimos del pueblo. Entonces, dependiendo de la sensibilidad de sus gérmenes en cada lugar, pues deben utilizar los antibióticos. Creo que es la última. Muchas gracias.